creo que es muy importante que la gente que trabajamos en el ámbito de los medios sociales nos vinculemos a este tipo de contenidos. Estamos viviendo algo histórico y creo que todo análisis que se pueda hacer de lo que está sucediendo es importante. Entonces estamos en una especie de estallido en el que de un día para otro el mundo árabe existe en los medios de comunicación y pasamos de titulares como la revolución Facebook, la revolución Twitter, a otros titulares en los que no se le da prácticamente ningún peso a la tecnología. Entonces, la idea con AERCO era abrir aquí un debate sobre el verdadero papel y la verdadera dimensión de la tecnología, de las herramientas digitales, las plataformas y medios sociales de Internet, cuál está siendo su papel sin eclipsar a los verdaderos protagonistas de estos momentos históricos que estamos viviendo, que son siempre las personas que están detrás de la tecnología y que son las que están construyendo este cambio. En realidad es parte de un cambio de paradigma en el que cada vez más los ciudadanos son los propios protagonistas que nos cuentan en primera persona sus historias. Entonces yo quería compartir con vosotros algunas historias que he vivido de cerca. La presentación se llama disculpadme que estoy hablando en español, pero la presentación está en inglés. Espero que no sea un problema de incoherencia. Entonces, From Twitter to Newspapers, Human Rights Promotion and Online Campaigns. Entonces vamos a ver, creo que es interesante que son diferentes aportes de cada uno y diferentes puntos de vista, pero a mí me gustaría comenzar presentando un poco de qué manera, visibilizando los abusos contra los derechos humanos, se contribuye a crear una empatía con esas personas que los están sufriendo y a responsabilizar a los culpables de estos abusos contra los derechos humanos. Entonces, cómo a través de las plataformas digitales podemos acceder a historias que de otra manera no serían posibles. Vamos a hacer también un paso como de puntillas por algunos riesgos que esto implica, porque luego quiero dejar que desde Witness y Ushahidi nos cuenten un poco más de los riesgos que sufren los activistas, de los riesgos que implica la visibilidad online, ya sea a través de vídeo o de otros canales, ellos que están trabajando mucho en eso y en proteger a los usuarios de esos peligros y de esos riesgos. Y me gustaría presentaros también una campaña en la que he participado con los compañeros de Global Voices, que es una comunidad bloguera, una comunidad de blogueros internacionales que trabajan en visibilizar ese trabajo de esas voces de los blogueros en distintos puntos del mundo y en qué puntos del mundo están amenazados y qué tipo de riesgos corren. Entonces vamos a empezar. Tenemos por un lado los números que nos invaden en nuestra vida cotidiana y que llenan los telediarios y las noticias, números como estos: up to 200 protesters detained in Egypt, 1,000 people killed in Tripoli, 1,200 people killed in Gaza since the start of IDF operation. Son números que realmente no dicen mucho por sí mismos y que de alguna manera nos inmunizan contra lo que hay detrás de estos números, que en realidad son historias personales. Entonces, solo a través de esas historias personales podemos conectar con lo que está sucediendo más allá de los números y de las estadísticas. Y comparto este mural, que son imágenes de Gervasio Sánchez, que es un fotoperiodista nuestro, que ahora está haciendo ha hecho un trabajo que creo que ha presentado, de hecho, aquí en la Casa Encendida, en el que muestra los rostros de familiares de desaparecidos, sosteniendo imágenes, fotografías de esos familiares que han desaparecido. Creo que una imagen de estas, que van desde desaparecidos en Bagdad, Yugoslavia, Irak, Chile, Colombia, Perú, en distintos puntos del mundo, puede hacernos llegar mucho más de lo que implican estos abusos de los derechos humanos en cuanto a lo que tiene detrás de historias personales, que es lo que genera la empatía. Entonces, con la visibilización de los abusos contra los derechos humanos, en primer lugar, se intenta generar empatía. Y esto es empatía. Cuando vemos lo que sucede en otros rincones del mundo, conectamos con esas historias y decimos: no quiero que esto suceda, o al menos no en mi nombre.
La empatía nos lleva a la rendición de cuentas. Cuando nos interesamos por las historias de otros y seguimos la pista de lo que les está sucediendo, buscamos que los responsables de esos abusos paguen por lo que han hecho y rindan cuentas a la justicia. Hay muchísimos casos, por ejemplo, de búsqueda de esa rendición de cuentas a través de campañas como la de la iraní Sakine, a la que amenazaban con lapidar, y todo el revuelo internacional que se armó generó una empatía que llevó a una búsqueda de rendición de cuentas para que esto no sucediera. Tengo aquí una imagen que me gusta mucho de nuestro compañero Sami, que creo que es muy significativa sobre lo que implica la rendición de cuentas. Aquí nuestro compañero Sami está con un mural de Ben Ali, el antiguo presidente de Ben Ali. Sounds good to say former president, right? Yeah. Y entonces creo que simboliza un poco el trabajo de gente como Sami, de blogueros, de ciberactivistas. Aquí no hay ningún dedo apuntando, pero bueno, está la mano en el bolsillo, pero podía estar el dedo apuntando al culpable de gran parte de los males de Túnez durante muchos años. Entonces, hasta hace poco, para poder aparecer como noticia, para poder tener nuestras historias escritas en papel o presentadas en imagen, dependíamos de los grandes medios que decidían qué es noticia, qué es relevante y de qué se hablaba. Cada vez más nos movemos hacia un contexto en el que los propios ciudadanos pueden unirse, compartir sus historias y atraer la atención internacional. Y creo que aquí es donde entra el papel que está teniendo la tecnología a la hora de empoderar a esos ciudadanos para poder contar sus historias, grabándolas en vídeo, publicándolas en forma de blog y que en tiempo casi real lleguen a una gran cantidad de gente que no llegaría en otros contextos. Y de eso es de lo que trata todo esto. Entonces, como parte de esta visibilización de los abusos contra los derechos humanos para intentar promover las libertades, concretamente en la región de Oriente Medio y Norte de África, que es la que conozco más de cerca, quería presentaros un poco los pasos que hemos seguido en la campaña de liberación del bloguero Ali Abdul Imam, que es un bloguero bahreiní, es uno de los primeros blogueros de la región de Oriente Medio y Norte de África en utilizar las herramientas digitales para promover derechos humanos y procesos democráticos en la región. Os leo un poquito un poco la historia de Ali Abdul Imam. Es un bloguero de Bahrein, uno de los primeros, ya habíamos comentado. Su foro, Bahrein Online, tenía más visitas que ningún otro sitio web del país. Era muy conocido por su forma de generar, de despertar conciencia sobre la represión política y la discriminación contra la comunidad chiita en Bahrein. Este es su foro. No sé por qué no. Ok, continuamos. No es muy necesario ver el blog ahora. Espero que funcionen los demás. En septiembre de 2010, durante el proceso preelectoral y con el temor de que la oposición a sus políticas hiciese al partido que gobernaba perder poder, el gobierno hizo una detención masiva de activistas, de cientos de blogueros y activistas, con la justificación de que eran una amenaza nacional, y Ali estaba entre ellos. Entonces, un grupo de amigos de Ali, principalmente de la comunidad de blogueros Global Voices, decidió comenzar una campaña para hacer que esta represión en el país fuera visible. Y se decidió que Ali, de todos los activistas que habían sido detenidos, podía ser el rostro visible con el que intentaríamos atraer esa empatía que llamase la atención sobre los abusos en el país. Entonces, compartimos la historia de Ali. Este es el... We're offline. Estamos sin conexión a internet. Bueno, pues nos apañaremos. Esta es la imagen que utilizamos como banner de Ali Abdul Imam. Compartimos la historia de Ali a través de su blog,
que entiendo que no podemos ver. No hay conexión, ¿verdad? Confirmadísimo. Pues bueno. ¿Ah? No, apparently not. I need to show. It's back? Okay. Why can't I move? Okay, let's just get this. Okay. Aquí está el blog con toda la información de la campaña de Ali. Entonces este fue, digamos, el primer espacio donde empezamos a compartir todo lo que había sucedido, la historia desde el principio, imágenes y todo lo que íbamos recopilando de la evolución del caso de Ali. Compartiendo fotos y vídeos para acercar más a la gente a su historia, para que pudiesen conocerlo mejor. Ali tiene 2 niños. Aquí. La página de Facebook con todo el material también de Ali. Este es el hijito de Ali. Que además Ali fue detenido durante la fiesta del Eid, pocos días antes de la celebración del Eid, con lo que esto significa de triste también el alejarse de su familia en el momento de la celebración de la fiesta musulmana. Y aquí vamos a compartir, a ver si se carga. ¿Hay sonido? ¿Is there sound? ¿No? Dice que es aquí delante. A ver si se oye. Espera un momentito, a ver. I talk about and express about. Esta es la mujer de Ali hablando de su marido. También un vídeo que se compartió mucho en las redes sociales. You know, stated this way, I do not belong to any political community. I talk about what I think, I talk about what I believe, I talk about and express about what's going on freely in Bahrain. Is Ali speaking for a particular community? Is he speaking for the Shia? ¿Puede solucionar esto? Really quick one. Well, I honestly can't answer this question. That's ¿Hay algún teléfono? you know, You guys have a answer, phone but that I maybe think Ali does not, you know, like would like to present only the Shia. Ali would like to present anyone, just for the Sunni or Shia, would like to present the citizen of Bahrain. So we're supposed to go. They told us that do not belong to any political community. I talk about what I think, I talk about what I believe, I talk about and express about what's going on freely in Bahrain. Is Ali speaking for a particular? Pues nada, podemos continuar con el vídeo si solucionamos el tema del sonido. Bueno. Entonces, aparte de compartir toda esta información que íbamos recolectando de historias sobre Ali, de imágenes, de vídeos que pudiesen dar a conocer su historia y llamar la atención sobre
sobre estas detenciones y sobre lo que implicaban y sobre el régimen en concreto, el paso siguiente en esta campaña era pedir a otros que hicieran lo mismo. Entonces era pedir ayuda. Entonces aquí podemos ver cuáles eran las consignas para intentar llamar la máxima atención posible sobre esto. Entonces pedíamos como sugerencia, para que esto no se quedase en los que estábamos organizando la campaña, sino que pudiese adquirir una dimensión más global y pudiésemos implicar a la mayor cantidad de gente posible con las herramientas que cada uno tuviese, pedíamos que se uniesen a nuestra campaña global y, por ejemplo, escribiendo a la embajada de Bahrein en sus países, enviando un reply al ministro de Asuntos Exteriores en Bahrein, Khalid Khalifa, que es muy activo en Twitter, y le bombardeamos a replies pidiéndole que liberase a Ali y al resto de activistas. Utilizar la etiqueta Abdul Imam y las etiquetas Bahrein para intentar hacer la mayor cantidad de ruido posible en torno a este tema. Añadir uno de los banners que proponíamos con la imagen de Ali en los blogs, en las páginas web, como foto de perfil en las redes sociales. Escribir en sus blogs pidiendo la libertad de Ali Abdul Imam y el resto de detenidos, y compartir este vídeo. Este vídeo también implica... A ver si funciona. Lo dejamos cargando. I think it's disconnected again. Vamos a ver si podemos ver alguna otra cosa. Entonces pedimos al resto a la mayor cantidad posible de gente que se uniese a la campaña, a blogueros, que los fuimos recopilando. Una parte muy importante de la campaña fue el recopilar todas las fuentes, todas las menciones a Ali en distintos medios. Los fuimos recopilando y ordenando para que cuando alguien quisiese saber todo lo que se había dicho sobre este caso, pudiese encontrarlo fácilmente. Entonces, con estas URLs aquí íbamos guardando y categorizando las menciones Ali Camp, y aquí, si ponemos blogs, tenemos todos los blogs que han mencionado el tema. Que, como veis, son varias páginas y en cada página un montón de artículos en los que blogueros de distintas partes del mundo compartían esto. Por ejemplo, este. Bahrain, government hits wall in terrorism case against dissidents. Entonces aquí, quien quiera saber un poquito más de la campaña, poniendo Delicious con la etiqueta AliCamp, sale todo. Lo categorizamos también por idiomas para que quien quisiese recoger algún dato en concreto supiese dónde encontrarlo. Entonces, si aquí ponemos, sale todo lo que se ha escrito sobre Ali en inglés. Aquí todo lo que se ha escrito sobre Ali en árabe. Entonces, contactamos a blogueros, contactamos a organizaciones, la campaña iba creciendo, y contactamos también a medios de comunicación, que cada vez más se sumaban también a la denuncia de
un poco en el proceso, un proceso un poco contrario al que estábamos acostumbrados, de que primero algo está en las noticias y luego se empieza a hablar de ello, pues conseguimos que con una visibilización global de lo que había sucedido en Bahrein, esto llegase a los grandes medios de comunicación. Y de repente, pues muchísima gente estaba hablando sobre Ali en distintos espacios. No hay sonido tampoco, ¿no? Entonces, al intentar silenciar a un bloguero, pues la idea era que solo consiguiese amplificar su voz. Y me alegro de que Raed va a hablar de Google y de Facebook, porque me está molestando aquí bastante los anuncios que no puedo cerrar. Entonces, de nuevo, pues con esto conseguíamos lo que nos proponíamos en un principio, que era generar empatía hacia el caso de Ali y llamar la atención sobre lo que estaba sucediendo en el país. Ali Abdulimam, an extremely active blogger and cyber activist from Bahrain, was arrested and then imprisoned on the 4th of September after being accused by the authorities. Ali Abdulimam, an extremely active blogger and cyber activist from Bahrain, was arrested and then imprisoned on the 4th of September after being accused by the authorities of posting false information on the portal bahrainonline.org, one of the kingdom's most popular sites, which incidentally has been inaccessible ever since. There has been huge reaction to his arrest on the web. A Facebook group supporting Ali Abdulimam was set up soon after his arrest. Several hundred web users have joined and are determined to fight for Bahrain's right to freedom of speech. The group is circulating these posters online calling for people to mobilize support for Abdulimam. Web users who wish to take part in the campaign can, amongst other things, download these banners expressing support for the imprisoned activist and then display them on their blogs or social networks. The mobilization has moved on to a global scale. Many bloggers from Morocco to Bulgaria as well as Ecuador have taken up Abdulimam's cause and are demanding the Bahrain authorities free him as soon as possible. Web users can also send messages directly to the country's foreign minister via his Twitter account. Meanwhile, this blogger says the arrest comes at a time when Bahraini activists are facing increasing repression, and he voices concern that Abdulimam will be tortured by the authorities. According to several NGOs present in Egypt, this fear is justified. Human Rights Watch and Reporters Without Borders have published these reports online, saying the torturing of prisoners is commonplace in the country. Pues 6 meses después de todo esto, de que lo detuvieran a él y a cientos de activistas, el 23 de febrero, Ali fue liberado junto con otro grupo de activistas. Y aquí tenemos la foto de Ali abrazando a su mujer al llegar en su salida de la cárcel,
que es un poco lo que se pretendía. Esto pues podría ser un final feliz, pero no sé si es un final feliz del todo porque Ali ha vuelto a desaparecer. I'm not sure, Sammy, do we have any further news on the weekend? No. Ok, entonces no sabemos muy bien su paradero, pero bueno. Y aquí tenemos la noticia de la liberación en Global Voices, el día que lo liberaron. Aquí los mensajes. Entonces hemos visto los beneficios de la visibilidad online y cómo atrayendo la atención a las historias personales de las personas que lo sufren se puede conseguir una empatía internacional que lleve a una presión a los gobiernos que cometen este tipo de prácticas contra sus ciudadanos, pero la visibilidad online implica también riesgos que nos va a comentar con más detalle Matisse. Pero aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de Flickr, de todas las fotos de gente que ha aparecido en las manifestaciones de Irán y cómo el gobierno ha hecho una especie de crowdsourcing para, a través de una especie de sondeo popular, identificar quiénes eran cada uno de estos, recompensando a los que los identificasen. Entonces, fotos que la gente había subido a Flickr durante manifestaciones, pues los iban identificando, los iban etiquetando y de alguna manera facilitando el trabajo de los gobiernos. Entonces, algo que antes costaba mucha más energía, pues ahora de alguna manera a través del uso que podemos hacer de estos medios y de la visibilidad a la que nos exponemos, en gran medida les facilitamos el trabajo, cediéndoles nuestra imagen, nuestros datos. Esto sucede también con Facebook, que facilita a los gobiernos el conocer no solo a los activistas sus datos de contacto, sino sus redes, con quienes tienen contacto. Entonces, creo que es interesante que vamos a poder profundizar en esto. Otro ejemplo de los riesgos de la visibilidad online es Khaled Said, que es un bloguero egipcio que fue asesinado por las autoridades egipcias, recibió una paliza brutal a la salida de un cibercafé, simplemente por expresar sus opiniones en su blog. Y no sé, cuesta creer que un ser humano pueda infligir semejantes heridas a otro, porque si uno ve el rostro de Khaled Said después de la paliza que le dieron, que prefiero no mostrarlo ahora, se pregunta cómo es posible hacer eso, cómo es posible generar ese tipo de destrozos en el cuerpo de otra persona. Esas imágenes tan terribles dieron la vuelta al mundo, generaron una empatía global y generaron una ira contra un gobierno que puede hacer eso a su propia gente. Y digamos que Khaled Said se ha convertido en gran medida en el símbolo de la revolución egipcia, igual que Mohamed Bouazizi se convirtió en el símbolo de la revolución tunecina. Entonces, estas personas son estos son los detonantes de las revoluciones, no las redes sociales, que no dejan de ser herramientas. Y bueno, yo desde aquí le dedico mi presentación a Mohamed Bouazizi y a Khaled Said, que han conseguido que estallase una ola de cambios, o que por lo menos la gente se atreviese a salir a la calle a decir basta, y a que cada vez más gente se uniese a ellos y a apoyar esto. Entonces, os pongo un vídeo aquí por último para cerrar sobre lo que han sido estos últimos meses.
No sé si ahora se verá. A ver si este se ve mejor. Bueno, lo vamos a dejar de momento. Lo podemos poner en cualquier momento porque es un vídeo que se aplica casi a cualquiera de las presentaciones que estamos haciendo. Y bueno, muchas gracias a vosotros. Y cualquier cosa que necesitáis aquí podéis encontrarme. Y si tenéis alguna sugerencia o cualquier cosa relativa al encuentro, basta con que nos escribáis a info@ercocomunidad.org con el asunto eSocialRev. Y siento...